Recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. De una vez, como siempre, les recuerdo nuestras líneas telefónicas para que más adelante se comuniquen y compartan este tema del que vamos a hablar hoy con nosotros. Pueden llamarnos al 232-4604 y al 01-8515-015, la cual es nuestra línea gratuita nacional. Hoy estaremos hablando sobre un tema que nos compete a todos y tiene que ver con el autocuidado. Todos esos cuidados que debemos tener en cada una de las áreas de nuestra vida. Empecemos a hablar por el orden emocional, hablemos de lo afectivo, hablemos de lo psicológico. Todo ello se agrupa, digamos, en un área muy parecida. También queremos hablar de la salud física. Todo aquello que compete a eso que nuestra calidad de vida necesita, que nuestra cotidianidad en nuestra vida necesita. Estaremos hablando entonces del autocuidado y queremos que ustedes compartan con nosotros este tema. Es básico, pero es muy importante porque aquí entra a formar parte todos nuestros proyectos en la vida, nuestra vida familiar, laboral, nuestra vida escolar, si nos están oyendo algunos niños, adolescentes, jóvenes, nuestros proyectos en la universidad, es decir, todo lo que tiene que ver con ese autocuidado y esa calidad de vida que todos y cada uno merecemos. Les recuerdo nuevamente nuestras líneas 232-4604 y 01-8515-015. Vamos a empezar este programa viendo una nota que tenemos pregrabada en la que Carolina Giraldo del Centro Libremente nos cuenta varias cosas. Veamos. El autocuidado de la programación neurolingüística para nosotros significa el darnos el amor a nosotros mismos. En la programación neurolingüística lo que nos dice es cómo programamos nuestra mente para así todos los resultados que tengamos afuera sean de acuerdo a eso que nosotros queremos proyectar. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo escuchando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra alma y es el vehículo que tenemos durante esta vida. Entonces pasa lo mismo que si tenemos un carro y nosotros no le ponemos gasolina, no le cambiamos el aceite, no estamos pendientes de limpiarlo, pues lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo, se va a deteriorar y de pronto no va a tener la vida útil que normalmente tiene. Entonces, desde el autocuidado lo que hacemos es nosotros mismos cuidar nuestro cuerpo, alimentarlo de manera saludable, escuchar qué necesita, porque a veces nuestro cuerpo mismo nos dice quiero azúcar, entonces cuánto le doy. Nuestro cuerpo nos dice ya estoy lleno, ya no más, entonces también, bueno, paro de comer. También nuestro cuerpo nos dice cuándo necesitamos hacer ejercicio, cuándo nos sentimos un poquito más pesados y necesitamos ir al gimnasio o ir a trotar o hacer alguna actividad física, de modo que nuestro cuerpo también se sienta en movimiento, se sienta lubricado. También los estiramientos son muy importantes porque nos ayudan a que nuestro cuerpo todo se lubrique él mismo y también preste un mejor servicio y nos sirva mejor en nuestra vida. Nosotros invitamos a todos a que cuiden su cuerpo, a que tengan una alimentación sana, a que tengan pensamientos positivos para que eso también les traiga experiencias positivas, a que se mimen a sí mismos, o sea, que se miren al espejo y digan, ay, hoy me quiero poner esto, o las mujeres nos maquillamos, digamos, con ese toque de, bueno, me quiero ver bien y quiero proyectar esta imagen hacia el exterior. También los invitamos a hacer ejercicio regularmente, a hacer un plan de alimentación, a cuidar su peso, porque también cuando pasan los años y de pronto descuidamos un poquito, como hablábamos de este vehículo, este cuerpo, y nos dejamos alentejar un poquito, nos dejamos poner más pesados, pues también nuestra vida se va volviendo más pesada. Entonces todo es el reflejo de cómo es nuestra vida, tu cuerpo también es ese reflejo.
Es cómo te cuidas para que tu reflejo sea un reflejo más positivo cada día. Para mí, tener tu mente calmada y respirar y hacer ejercicio es una parte de mantener tu cuerpo en movimiento y mantenerte también en una actitud positiva. Y a largo plazo eso es lo que vas a reflejar en tu vida. Porque yo pienso que las personas que a veces sufren mucho se les nota en todo su aspecto corporal y más adelante también los desgastes se ven. Entonces, aprender a resolver tus conflictos personales, tus conflictos emocionales, también ayuda a que tú tengas una larga vida y mucho más sana. Porque no se trata de durar mucho, sino de estar bien todo el tiempo. De, 80 años, pero no puedo caminar, pues no se trata de eso. Se trata de cuidar tu cuerpo y de que tengas siempre una longevidad y también que puedas disfrutar de la vida durante ese tiempo. Que estés tan sano que cada momento puedas disfrutar más de tu vida. Para todas las televidentes y los televidentes, por último unas recomendaciones. Muy bueno que ustedes siempre tengan afirmaciones positivas sobre ustedes mismos. Mi cuerpo es hermoso, lo quiero, lo amo, lo escucho. Escucho todos los días mi cuerpo, sé lo que necesita para alimentarse y le doy todo lo que necesita. También cuando estén haciendo ejercicio, tener muy consciente qué están haciendo, cómo estoy trabajando para mi cuerpo, porque así el ejercicio funciona mucho más rápido. O sea, si yo estoy haciendo abdominales, entonces me imagino mi abdomen plano y lo que quiero con mi cuerpo. También le puedo decir a mi cuerpo que todos los días se proteja de cualquier enfermedad que tenga para darle autocuidado. Por ejemplo, mi cuerpo todos los días recoge más anticuerpos y se protege él mismo de cualquier enfermedad que tenga. Y todas estas afirmaciones lo que hacen es que llevan a que tu cerebro produzca todas las segregaciones que necesita para estar bien y para sentirse bien. Se trata entonces de apropiarnos de nuestra salud. Carolina hacía un recorrido bien interesante por todas esas áreas que suman la integralidad del ser humano. Hablaba de tener una actividad física apropiada, un buen régimen alimenticio, tener y procurar buenas relaciones familiares y sociales. Hoy nos vamos a centrar un poco más en aquello que tiene que ver con el pensamiento. Desde ahí empieza el autocuidado. Cómo pensamos, cómo nos dirigimos a nosotros mismos y cómo nos dirigimos también a los demás y al universo. Vamos a entrar en este momento en la consulta. Amiga muy conocida de nuestro programa, nos acompaña nuevamente Olga Elena Betancourt. Ella es psicóloga de la Casa de Tu Yo y nos acompaña para contestarnos todas esas preguntas que tienen que ver, como les decía, con el autocuidado y básicamente, principalmente, con esos pensamientos que cada día a día rondan por nuestra cabecita. Muchas veces pueden ser positivos, adecuados, otras veces no tanto. Olga, bienvenida, gracias por estar en Red Vital con nosotros. Gracias, Diana. Muchas gracias a ti por invitar. Empecemos, Olga, por hablar. Cuando hablamos de autocuidado, yo decía en un principio, estamos hablando del ser integral y ahí abarcando todas nuestras áreas, mente, cuerpo, alma, espíritu. Y decía también que si empezamos por esa área del pensamiento, estamos empezando bien a cuidarnos, a apropiarnos de nuestra salud. ¿A qué nos referimos básicamente o qué piensas tú cuando yo digo me apropio de mi salud? Yo creo, Diana, que finalmente lo más importante, el pensamiento más importante que todos como seres humanos debemos implementar, mantener y recordar, es que yo soy la persona más importante de mi propia vida y que en esa importancia yo me tengo que cuidar a mí misma, no puedo delegar el cuidarme. Fíjate cómo nosotros y como cultura en Antioquia somos tan cuidadosos con la casa. Queremos que la casa esté limpia y ordenada y las matas bonitas, pero no tenemos la misma sensación con nosotros mismos. A veces tenemos bonitos los espacios afuera y nos hemos descuidado a nosotros. Y descuidarse no solo es estar bien arreglado o bien presentado para otros, sino encargarse de todos los aspectos que tengan que ver con la propia vida.
Así que el pensamiento, yo soy la persona más importante de mi vida, es la que da origen al autocuidado. Muchas veces, Olga, este pensamiento se ha interpretado como una frase egoísta y algunos piensan, ¿cómo voy a ponerme yo en primer lugar? ¿Cómo digo yo soy la persona más importante? Quisiera que le diéramos una explicación a nuestros televidentes que pueden pensarlo y decir, no, es que primero están otros, primero está mi hijo, mi hija, mi esposo. ¿De qué manera podemos hacer una interpretación sana para esta frase? Sí, a mí me parece muy bien esa pregunta que me estás haciendo. Finalmente es esto, mi vida me pertenece y lo que yo tengo que cuidar durante el tiempo que esté aquí, en el lapso que esté aquí, es mi propia vida. Pero más allá de eso, en la medida en que yo me cuide a mí y yo me ame y haga que todos los asuntos de mi vida marchen bien, yo tengo una capacidad mayor de cuidar también a las personas que están a mi alrededor. Si son mis hijos, si son las personas que yo amo, si son las personas con las que yo trabajo, entonces a ellas les doy la alegría que yo tengo en mí, la que yo desarrollo, la seguridad, la capacidad de pensar bien, y no soy de quejas y de reclamos y estar todo el tiempo pensando que otros van a solucionar mis problemas o mis propias carencias. Porque a veces lo que generamos es una dependencia con los demás a partir de quejarnos. Para completar un poco esta introducción, cuando hablamos del autocuidado, cuando hablamos de apropiarnos de nuestra salud, hay quienes también pensarán, pero no soy capaz, no estoy siendo capaz en este momento de tanta tensión en mi vida, se me ha presentado una dificultad y no me siento capaz de manejarla. Hablamos de autocuidado, aprópiate, pero el pedir ayuda también es válido. Clarísimo. Yo creo que la primera es esto, es tomar conciencia de que soy muy importante y saber hacer un inventario de cuáles son mis recursos y qué es lo que yo puedo hacer por mí mismo. Finalmente puede que yo no lo solucione todo, pero yo sí puedo empezar a cuidar mi alimentación, yo sí puedo empezar a hacer ejercicio, y cada persona cuando se pregunta ¿qué es eso que puedo hacer por mí mejor hoy? Siempre tiene una respuesta. Y la otra entonces es pedir ayuda en aquellas cosas en las que yo no me siento capaz de encontrar muchas alternativas o soluciones. A veces algunas situaciones emocionales nos rebasan y no sabemos cómo encararlas. Otras veces pueden ser unos problemas de salud o económicos. Y está bien, muy bien buscar ayuda, pero lo más importante es hacer el propio inventario y dar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es eso que yo puedo hacer por mí hoy que me haría vivir mejor? Y todos tenemos alguna respuesta ante esa pregunta. Realmente, Olga, pues entonces has descrito un panorama bien importante, y eso que decías, ¿qué puedo hacer por mí hoy? Es a lo que vamos a entrar con amigos también invitados que nos van a contar un poco su historia de vida, cómo para ellos se ha convertido cada día nuevo en un día que lleva ese objetivo de ¿qué puedo hacer por mí hoy? ¿Cómo lo puedo vivir adecuada, positivamente, alegremente? Queremos entonces que nos cuenten su testimonio. Les voy a presentar a estos invitados también que nos acompañan. Está con nosotros Pedro Escobar. Pedro, bienvenido a Red Vital. Saludos, Diana, y muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También Raquel Restrepo, bienvenida. Gracias, Diana. Gracias por estar con nosotros. Y María Vélez. Hola, María. Gracias, Diana, por invitarnos. Aquí estamos. Bienvenida a Red Vital. Pedro, esta pregunta, ¿qué puedo hacer por mí hoy? Seguramente es la pregunta que te haces todos los días. ¿Nos quisieras contar un poco de tu historia y cómo en este momento seguro has llegado a encontrarte un poco a ti mismo para saber cómo te cuidas, cómo te proyectas mejor y cómo te sientes más feliz día a día? Claro que sí, Diana. Les voy a contar un poco de lo que fue esa historia mía, y se remonta por allá cuando tenía 20 años de edad. Hoy tengo 34. O sea que este camino empezó hace 14. Sí. Hace 20 años estaba yo en sexto semestre de Ingeniería Civil y en algún momento llegó como una crisis existencial donde me pregunté, ¿yo qué hago estudiando Ingeniería Civil? Yo debería estar estudiando Psicología. Entonces miré para atrás, iban 6 semestres, miré para adelante, faltan 4, y yo dije, no, hay que seguir para adelante. Pero a partir de ese momento llegó un nuevo momento a mi vida donde dije, hay algo diferente
en lo que yo observo de la vida convencional, en mi familia, en la sociedad, y dije, voy a explorar de qué se trata. Ahí sentí un llamado de que tenía que empezar a preguntarme a mí una serie de interrogantes para empezar a responder. Y eso me llevó a hacer mucho ejercicio. Entonces empecé a hacer yoga, kung fu, y dentro de la yoga y el kung fu aprendí a meditar. Y a través de esa técnica de meditación empecé a entender algunas de esas respuestas que antes me estaba preguntando. ¿Sí? Te interrumpo un momento. Cuando hablamos de meditación hay infinidad de técnicas de meditación. Incluso hay quienes sencillamente la meditación la toman como una reflexión. ¿Qué tipo de meditación te ayuda a encontrarte, a conocer respuestas? Hemos hablado aquí en el programa en distintos temas sobre la meditación y cómo puede ayudarnos en general en nuestra vida. Cuéntanos un poco sobre la meditación. Durante este recorrido del tiempo, pues, que te digo, he trabajado en el tema. Sé que existen muchos tipos de meditación y todas son muy favorables para el ser humano. En ese momento yo sentí la necesidad de hacer silencio, más que meditar, de hacer un poco de silencio, de sentarme con los ojos cerrados, simplemente a sentir quién soy, qué es lo que estoy haciendo, quién es mi familia, ¿sí? A sentir todo eso. Y a partir de allí empezaron a surgir respuestas. Entonces, eso marcó el inicio de un camino de crecimiento y de mucha atención a lo que es mi vida, ¿sí? Aparecieron allí amigos, aparecieron escuelas como la del Kung Fu, la de la yoga, la de la meditación. Sí. ¿Sí? Y se han venido presentando nuevos amigos y nuevos caminos que he venido recorriendo. ¿Sí? Todo eso pues ha sido muy valioso. Lo importante es estar siempre muy atento a la vida de cada uno, a la mente que está pensando, al cuerpo cómo está. En ese momento descubrí que yo tengo un cuerpo, pero además de eso tengo una mente que gobierna mi cuerpo a través de los pensamientos, y que esos pensamientos igualmente requieren de una calidad para que lo que yo haga lo haga bien y mis pasos vayan adelante. Has mencionado algo bien importante y son dos aspectos. Hablabas de el silencio como una herramienta fundamental para conocerse. Suena paradójico que el silencio, que algo que suena como el vacío, te lleve a encontrarte, a escuchar una cantidad de cosas que hablan de tu cuerpo, y por otro lado has hablado de los pensamientos. Yo quiero que dejemos en este punto para pasar entonces a Raquel y que hablemos un poco también, Raquel, sobre la meditación, sobre si el silencio también ha sido una herramienta importante para conocerte, para encontrar salud, tranquilidad y para saber cómo puedes dirigir tu vida. Primero, cuéntanos un poco sobre tu historia y qué te ha traído al momento actual para que te conozcas mejor. Sí, Diana. Mi historia es un poco larga porque mis años son bastantes, ¿no es cierto? No son años juveniles como los de Pedro, pero yo trabajo en la universidad toda la vida, me eduqué allí y he trabajado como profesora, yo soy salubrista. Sí. Y me la pasé el tiempo educando a mis hijos, pensando en los demás, pensando en mi familia, pensando en miles de cosas, cuando llegó un momento en mi vida en el cual tuve un hecho fortuito, donde iba a perder mi vida, o sea, un problema cardiovascular grave, y desde ahí empecé a pensar de que yo estuve como buscando muchos caminos, estuve en muchas escuelas con mucha gente, en la universidad practicaba el Tai Chi Chuan, hacíamos práctica pero hermosa, la presentábamos a todo mundo y hacíamos muchas cosas en ese sentido. Yo pensaba que por ahí era el camino, habían otras escuelas de otras prácticas, sí, en las cuales me inmiscuí, pero en este evento que ocurrió en mi vida, entonces dije, no, yo ya he educado a mis hijos, ya es el tiempo para mí. Empecé a reflexionar, a pesar de que yo hacía mi ejercicio y todo. ¿Eso hace cuánto tiempo? Eso hace unos 15 años. Sí. Y entonces empecé a trabajar por mí.
primero que todo, como a mirarme a mí adentro, a mirarme a mí mismo, porque todos los sentidos como que te reclaman a ti, ¿qué estás haciendo con tu vida? Cuídala, ámala, porque usualmente uno se preocupa por los demás, pero no se ama a sí mismo. Entonces tiene que llegar un momento de reflexión en el cual uno tiene que amarse a sí mismo. Ahora te cuento una historia en un pueblo de un amigo que tengo, que es muy bella y que ilustra porque nosotros como mamás tenemos que hacer esa práctica desde que los niños están pequeños. Y te cuento ahora, más tarde te cuento esa anécdota que me parece muy bella. Después de que pasemos a los comerciales, me parece bien interesante que nos cuentes esa historia. Ahora acábanos de contar un poquito, desde ese momento en el que decides hace 15 años que es importante conocerte, escucharte, ocuparte de ti. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha transcurrido? Empecé a dejar muchas cosas que me hacían daño para mi problema. ¿Qué te hacía daño, por ejemplo? Por ejemplo, de emparrandarme, de tomarme unos tragos, de trasnochar, de comer cosas muy grasosas, de comer carne, de hacer eso que tiene problemas, pues que eso causa un problema cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces modelar un poco más mi alimentación, ir modelándola, pero no la llevaba como tan a profundidad como ya desde hace un tiempo he venido tomando otras decisiones, porque eso, en la medida, eso lo va llevando a uno, como dice Pedro, lo va llamando a uno a tomar otras decisiones más profundas. Raquel, voy a dejar tu historia en este punto. Me cuentas entonces luego esas otras decisiones tan importantes. Ya me hablaste de una que tiene que ver con un cambio en la alimentación. Que ha sido paulatino. Ahora me cuentas sobre todas esas demás decisiones bien importantes. Muchas gracias, Raquel. María, cuéntanos un poco sobre tu historia, lo mismo que le preguntaba a Raquel y a Pedro. ¿Qué te ha llevado a que hoy tu vida sea diferente? Mira, yo soy licenciada en enfermería de la Universidad de Antioquia y por educación toda la vida me dediqué a cuidar de los demás. Yo me casé a los 21 años, tengo 3 hijos y evidentemente ellos eran parte de los que requerían mi tiempo de cuidado. Hace 20 años ocurrió, yo vivía en Estados Unidos, viví 10 años allá con los hijos y ocurrió el huracán Andrew y eso cambió mi vida. A raíz de ese momento yo tomé la decisión de venirme nuevamente para Colombia con los hijos y cambié completamente el esquema de autocuidado, porque ya pasé de ser la cuidadora de mis hijos y de toda la humanidad para pensar que yo era la persona más importante en ese momento. Que si yo lograba estar ecuánime, estar alegre y estar bien, mis hijos iban a estar bien. Que yo no podía pretender manejar la vida de toda la familia, sino que tenía que tomar el control de mi propia vida. Y yo no quería recurrir ni a los psicólogos ni a las drogas para estabilizarme. Entonces decidí que hacía ejercicio, que bailaba tango, que hacía yoga, empecé el método Silva, practiqué como 10 años, o sea, fui yendo por diferentes cosas que me llevaron a tomar como un cuidado personal y me volví vegetariana hace 20 años, empecé paulatinamente porque me di cuenta también que comer carne pues no me ayudaba a tener pensamientos más tranquilos, a tener actos más sobresalientes. Ahí estamos hablando de una interacción entre esa parte física, alimenticia, entonces, con lo mental. Exacto. Tomé mucha conciencia de que yo era el capitán de mi propia vida, de que de mí dependía la felicidad, ¿cierto? Que aunque al lado mío hubieran muchos problemas y mucho caos, si yo estaba feliz y estaba alegre, íbamos a superar todos ese impasse. Llego a este momento a una conclusión con lo que todos me narran y de hecho tú la dijiste en un principio, Olga, quererse a sí mismo, saber que somos la persona más importante en nuestra propia existencia es por donde se debe empezar. Un momento de existencialismo, una enfermedad repentina o un evento natural han hecho en nuestros invitados que quieran tener un cambio.
No es necesario que todas estas cosas ocurran. Muchas veces sí, esos eventos en nuestra vida nos llevan a pensar. Pero, por ejemplo, un programa como el de hoy, para todos ustedes que están en casa, sería maravilloso que hiciera que cambiáramos esa conciencia de no querernos, de no ocuparnos de nosotros mismos. Ya sabemos, si nos ocupamos de nuestro ser, podemos estar muchísimo mejor para los demás. Incluso el testimonio de Raquel y María, que me dicen, yo estaba ocupada de mis hijos y de pronto de mí misma. No se trata de dejarse de ocupar de ellos, que son bien importantes, pero si empezamos por nosotros, ese cuidado de los demás va a ser mucho más adecuado. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales. Me siguen contando sobre sus historias. Y a nuestros televidentes quiero contarles esta encuesta que tenemos para que participen a través de Facebook. La pregunta es la siguiente, ahí ven en pantalla. ¿Cuál crees que es el aspecto del autocuidado que más olvidamos? A, comer de manera sana y balanceada. B, hacer deporte o rutinas de ejercicio. C, usar el pensamiento y la palabra a nuestro favor. D, tener adecuados hábitos de higiene. Entre todos estos, escojan el que ustedes creen que olvidamos más frecuentemente. Y más adelante les damos el resultado de la encuesta. Recuerden también que pueden entrar, como siempre, a nuestra página principal para que allí, a través del chat, recibamos sus comentarios y sus preguntas. Entran a www.teleantioquia.com.co. Allí en la parte superior dice señal en vivo, dan clic, inmediatamente entran al chat y empezamos entonces a recibir sus preguntas y sus comentarios. Vamos a pasar a unos mensajes importantes y ya regresamos con ustedes. Ya volvemos con Red Vital. Continuamos con Red Vital. Seguimos en Red Vital hablando sobre el autocuidado y estamos haciendo especial énfasis en todo aquello que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones. Terminaba en el segmento anterior diciendo que momentos especiales como una enfermedad, algo que tiene que ver con el medio ambiente, un momento de existencialismo y a veces muchas cosas distintas que ustedes en casa seguramente han vivido, nos hacen como un llamado a que nuestra vida haga una pausa, pensemos y hagamos un cambio. Olga, yo decía, no es necesario que siempre haya como un momento crítico. Sin embargo, en cada momento de nuestras vidas hemos tenido un momento crítico que hace que nuestra vida tenga un giro. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Diana, mira, no necesariamente tiene que ser una cosa grave y crítica, pero la vida todos los días nos está haciendo unos llamados de atención, nos está haciendo un tuntún, un llamadito a la puerta y nos invita a hacer cambios. Así que eso puede ser una crisis personal, puede ser un momento de insatisfacción laboral o una dolencia que empieza a volverse después una enfermedad. Y es importante ante eso tener la capacidad de respuesta, porque nos hacemos los bobos y no queremos escuchar que algo nos está invitando a hacer cambios. Entonces después vienen cosas más graves, la enfermedad más grave. Yo lo he visto a lo largo de muchos años, cómo una persona puede empezar con una insatisfacción con su tiempo laboral o sus jornadas largas, pero después aparecen las dolencias y ya después viene una enfermedad grave. Y que a veces esa es la enfermedad que nos hace tomar la gran decisión que pudimos haber tomado al principio. Claro, yo quería preguntarte aquí algo bien importante y es, estamos y me hablas de una insatisfacción que tiene que ver con lo laboral, por ejemplo. ¿Por qué se traduce en una dolencia, en algo físico, no solamente en una dolencia emocional, sino en algún dolor físico, en alguna enfermedad? Es allí cuando nuestro cuerpo nos está hablando y cuando nuestros pensamientos también inciden naturalmente
en ese estado de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Claro, porque entonces a una emoción que no queremos atender o que no le damos importancia realmente por tantas cosas que tenemos que hacer, empieza a acumularse en el cuerpo, y yo podría llamarlo así, intoxica nuestro cuerpo. Cada pensamiento, cada palabra, cada experiencia que tenemos genera una química, y esa química, cuando se acumula, es lo que llamamos estrés, por ejemplo. Así que un estrés continuado o una cosa que hemos represado en nosotros, un secreto, una situación que nos angustia, es lo que acaba generando primero una dolencia y después una enfermedad. Si hablamos Por eso tenemos que oír cada cosita de esas. Quiero volver entonces a esto tan importante. Ahorita hablábamos del silencio, de los pensamientos y esto que nos dices de oír cada una de esas cositas. Y me hablas de señales, de ese tun que nos hace nuestra vida. ¿Cómo llegar a ser tan perceptivos? Porque muchas veces estamos en esta vida ajetreada, y lo repito en muchos programas que tienen que ver con esto que estamos hablando, y no nos damos cuenta y nos acostumbramos y estamos sencillamente pensando que así es la vida y así es como va la rutina. Así es. ¿De qué manera nos damos cuenta? ¿Cómo hacemos esa investigación en nuestro ser si nos estamos como acostumbrando? Bueno, ahí volvemos otra vez a lo que hemos estado diciendo. Pero es muy importante saber, primero, que todos los días yo vivo mi vida llena de cosas, mi agenda está llena de cosas, las personas me llaman, me demandan, y mi trabajo también. Pero tengo que tener unos instantes donde yo sea la persona más importante de mi vida. Y esos instantes los podemos llamar momentos de silencio, momentos de reflexión, y implican dos cosas. Una, siempre programar, planear un día. ¿Qué es lo que yo quiero que pase en mi día? ¿Cómo quiero que mi día se viva mejor? Y quizás todas las noches también evaluar cómo viví mi día. Así que en ese ciclo de minutos, no necesitamos más de 10 o 15 minutos en la mañana y en la noche, logramos monitorear, si lo podemos decir así, nuestra propia vida. Y empezamos a mostrar día a día, no estoy contenta con esto, no me siento bien con esto, o estoy cansada, o me siento enferma. Así como hacemos un listado en nuestro trabajo de todas esas funciones importantes a las que tenemos que ir chuleando, diciendo ya hice esto, ya lo hice, o esta es la tarea por hacer. Así tomarnos ese tiempo tan importante en las mañanas para planear nuestro día y en la noche para revisar. Perfecto, eso es, un ratico de silencio personal día a día, pero también con cierta periodicidad hay que sacar unos espacios, y unos espacios donde yo pueda decir, me voy a dar todo este día sábado en un parque, en un bosque, en un lugar donde yo pueda hacer una evaluación de mi vida, donde yo pueda darle balance a todos los asuntos que estoy viviendo día a día. Y siento que es la única manera, ese es el principio de empezar a ser importante. Sigo acá entonces para hablar con Pedro, y vamos en ese punto de tu historia que nos cuentas un poco sobre, encontré la meditación, descubrí que esos momentos de silencio son importantes. ¿Qué más has encontrado y qué para ti es en este momento importantísimo, crucial en tu vida, en la manera como la organizas, la planeas y la revisas? Bien, dentro de eso que encontré, que fui descubriendo, me di cuenta que además de mi cuerpo existe una mente, que era lo que te venía diciendo, un espíritu que está dentro de mí, que es, lo defino yo como esa energía vital mía, eso que me da la capacidad de existir, pero además de eso una conciencia, que es esa capacidad de entender, como yo lo defino, quién soy, dónde estoy, qué es lo que debo hacer, de dónde vengo, una conciencia, ¿sí?, de mi ser dentro de mi mundo y dentro del universo. Entonces, a partir de allí empecé a hacerme las preguntas de cómo estoy alimentando mi cuerpo, cómo estoy alimentando mi mente, cómo estoy alimentando mi espíritu y mi conciencia. Entonces, empezaron a llegar esas respuestas. Mi cuerpo, ¿cómo lo debo alimentar? Una buena alimentación, una alimentación, como tú lo mencionabas al principio, balanceada. No necesariamente tiene que estar ausente de carnes y de ello, simplemente es brindarle al cuerpo, de acuerdo a lo que cada uno sienta en su momento, lo que debe ir ingiriendo. Obviamente sus frutas, sus vegetales, sus cereales, sus proteínas, sus carbohidratos, todo en la justa proporción, y cada uno tiene
una manera de cómo alimentar bien su propio cuerpo. Eso un nutricionista le puede ayudar a acercarse en ese sentido. Bien, entonces, en hablas el cuerpo, de la alimentación de tu cuerpo, la alimentación de tu mente. Bueno, entonces, mi mente, a la mente hay que estarla revisando permanentemente. ¿Qué calidad de pensamientos están llegando a mi mente? Si son pesimistas, si son optimistas, si son de autocriticarme para latigarme o si es de animarme para seguir adelante. Entonces, es seleccionar esos pensamientos que siempre me lleven adelante, que esos pensamientos que quizás me quieran dejar frenado en el pasado, recordando la novia que me dejó, el partido que perdí, el trabajo que igualmente no pude obtener, en fin. Y si me quedo lamentando, pues entonces allí mi vida se va a frenar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A partir de este momento, revisar cuáles son esos pensamientos que me van a llevar hacia adelante. Así que hay que estar chequeándolos todo el día. Hay que estar muy atentos. Muy atentos todo el día a cuáles son esos pensamientos para poder qué rabia con mi amigo que me hizo esto o qué sé yo, ¿cierto? Todos esos pensamientos que lo único que hacen es frenar, hay que empezarlos a identificar para soltarlos y empezar a atraer a la mente entonces pensamientos que siempre te empujen hacia adelante, a conseguir un nuevo trabajo o a hacerte independiente, a crear una empresa, a tener muy buenas relaciones con las personas que están a tu alrededor, a alimentarte muy bien, a sentirte muy bien y a hacer visualizaciones de cómo quieres ver tu vida, no en este momento, sino un poquito más adelante, para que todo lo que tú hagas vaya encaminado allá y todo lo que vaya llegando a tu vida esté orientado igualmente a que lo logres. Para pasar a Raquel, quisiera preguntarte entonces para que concluyas tu idea y me hablabas de el espíritu y la conciencia. Sí. Esa alimentación, ¿cómo la haces? ¿Cómo la revisas? ¿Cómo la planeas? Bueno, muy bien. Esa alimentación de la conciencia y del espíritu la encuentro haciendo esos espacios de silencio diariamente, a los que se refería Olga ahora también, de que unos 10 o 15 minutos, ojalá unas 2 veces al día, en la mañana antes de iniciar mi jornada y en la noche para evaluar lo realizado. Entonces pueda yo sacar un momento de silencio para analizar lo que ocurrió, pero igualmente, si creo en Dios como lo creo, soy católico de nacimiento. ¿Haces esa conexión? Hago una conexión con Dios para decirle, quiero hacerme mejor, ayúdame, muéstrame en qué debo cambiar, para que al día siguiente pueda observar con la atención de mi mente aquellos aspectos que quizás una envidia, que quizás una crítica que llegue, son aspectos que tengo que empezar a corregir para que las relaciones estén mejor, para que mi trabajo igualmente vaya adelante. Entonces es eso, esa es mi conexión entonces para alimentar mi espíritu y empezar a crecer mi conciencia. Pedro, muchas gracias. Yo quisiera pasar a ti, Olga, para que hablemos un poco sobre eso que nos acaba de contar Pedro, sobre esa conexión con su ser superior, con nuestro ser superior, esa parte tan integral, tan importante, si no es la más en nuestra vida, que es la espiritualidad. Así es. Diana, y hay una cosa bien especial. Si nos olvidamos de esa conexión, la vida se vuelve solamente una lucha todos los días por la supervivencia. Trabajar, comer, pagar las cosas cotidianas. Entonces, eso es lo que nos hace olvidar de nosotros, porque en hacer y hacer cada día con temor nos olvidamos de la esencia de lo que realmente somos. Y la importancia grande de nosotros como seres humanos en la tierra reside en darnos cuenta de que estamos en una conexión con Dios y de que somos quizás unos seres espirituales con una experiencia corporal en la tierra. Y fíjate que eso le da una trascendencia distinta a los hechos. Entonces ya el día a día no es tan agobiante. Sabemos que vamos en una dirección mejor y sabemos que adelante somos mejores. Empezamos a estar más con la mente en esa esencia que somos, quizás en el futuro, que en lo mismo pasado y en las cosas que ya están. Así que la carga que llevamos adelante es menor. Indudablemente que una vivencia espiritual es lo que te hace sentir importante, saber que eres importante.
paso a Raquel, o no, me piden en este momento que pasemos a unos comerciales, Raquel. Dejamos luego de los comerciales para que me cuentes esos otros cambios tan profundos y que me imagino que tienen que ver mucho, porque quisiera continuar este hilo de la conversación en el que nos ha planteado Pedro, esa conexión espiritual tan importante en nuestra vida. Vamos a pasar entonces a esos mensajes y ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Continuamos con Red Vital. Seguimos en Red Vital hablando sobre el autocuidado. Aprópiate de tu salud. Y vamos a entrar en este momento en zona interactiva. Antes quiero darles de nuevo nuestras líneas 232-4604 y 01-8000. 515-015. Zona interactiva. Recibimos entonces sus llamadas y también si quieren comunicarse a través del chat, que ya les dije cómo podían hacerlo. Vamos entonces, Raquel, para que nos cuentes un poco. Hiciste un cambio importante, paulatino, en tu alimentación. Queríamos retomar lo que tiene que ver con esa parte espiritual, vital de nuestra vida. ¿Alguno de esos cambios que nos contabas ahora que eran profundos tienen que ver con esta área? Sí, cambios profundos en todo orden. Sí. Primero en el orden del tiempo, de organizar mis cosas, de hacer las cosas en el tiempo preciso, la alimentación correcta, adecuada a mi ser. El ejercicio, que uno generalmente camina, pero el ejercicio tiene que ser a profundidad, que tú sudes tu cuerpo para que tu cuerpo se libere de todas esas sustancias que le hacen daño. Y también un recurso muy importante que encontré en este camino es la meditación. Sí. La meditación es un recurso importantísimo porque él me ayuda a encontrarme conmigo misma, a reconocer mi ser, a amar mi ser, a entenderlo, a escuchar qué es lo que él quiere que yo haga. Y además me posibilita esa conexión con mi ser superior. Tú me decías ahora, y me parecería pertinente en este momento dar el dato a los televidentes, la meditación muchas veces se puede hacer, digamos, que espontáneamente, sí, pero cuando nos enseñan una técnica determinada, sirve muchísimo para encontrar ese espacio de reencuentro o de encuentro del yo. Y hay un lugar que me decías que enseña gratuitamente a meditar, sí, se llama La Casa de Sirio. Casa de Sirio, lo están presentando allí en pantalla para que anoten. Le enseñan a todo mundo, el que quiera ir a meditar, es gratuito. Sí. Y es muy bella porque es una meditación que no... hay muchas escuelas de meditación, pero esta meditación es una meditación libre que te permite ese encuentro contigo mismo y a la vez ir ascendiendo en una escala. La meditación tiene distintos niveles. En la medida en que tú vas deshojando tu árbol de tu vida, de todo lo que no te sirve, ella te va permitiendo ir ascendiendo y hay distintos niveles. Esta meditación se llama la meditación YUR, tiene 7 niveles, pero es una meditación muy hermosa. Ahí ya les quedó, Raquel, muchísimas gracias a las personas, el dato lo pusimos en pantalla. Olga, quiero pasar a ti para después pasar nuevamente a María y es a preguntarte sobre aquello que hablábamos, si son esos cambios importantes que tienen que ver, digamos, con una enfermedad, con un evento natural, con una catástrofe, pueden generar muchas veces ese deseo de cambio, de emprender una vida nueva, pero muchas otras, de pronto una parálisis, un miedo. ¿Cómo cuidarse? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo estar a salvo para esos momentos, si llegan en nuestra vida, poder tomarlos de una manera saludable? Qué bonito, Diana. Mira, yo siento que todos tenemos que saber que mientras estemos en la tierra vamos a tener momentos difíciles, sobre todo en los primeros años de la vida. Hay muchas cosas a que atender, que la profesión, la salud, la vida afectiva, la conformación de una familia. Pero también es verdad que tenemos que saber que no nos podemos quedar ahí,
si tú cada vez te haces a ti tan importante y sacas unos espacios que a veces pueden ser unas horitas a la semana, o puede ser un día cada mes, cada 3 meses, y tú evalúas, tú te vas manteniendo a salvo de eso. Es decir, lo que yo aseguro es que en la medida en que tú te encargas más de tu propia vida, vas saliendo del camino del sufrimiento al camino de la realización, donde ya no aprendes las lecciones una y otra vez por repetición de lo mismo, sino que de pronto saltas y empiezas a construir más y avanzar hacia lo que tú quieres a futuro. ¿Tú crees que podamos hacer un poco más liviano ese camino de nuestros hijos si de cierta manera podemos enseñarles desde pequeños, si hay una posibilidad en la que les enseñemos a ser autónomos, a tomar decisiones, a que se revisen ellos mismos? Porque generalmente estos estos llamaditos suelen ser cuando ya somos adultos, pero bien lo decía Raquel y María, y es esa parte de si nos preparamos también, entonces podemos estar preparados para ayudarles en ese camino a nuestros hijos, en ese camino de su vida. Claro, si nosotros estamos mucho mejor, les ayudamos a los hijos infinitamente, porque quizás una de las cosas que más huellas negativas deja es cuando tú te creces con un papá y una mamá que no se han podido hacer cargo de su propia vida. Yo todos los días lo veo con las personas a las que acompaño a ir adelante y a solucionar situaciones. Casi siempre lo que tienen es un lastre de su pasado, y ese lastre es que su papá y su mamá no fueron suficientemente solventes para acompañarlos a ellos desde una instancia mejor a ir adelante. Esa es una. Y la otra, que nosotros comprendamos que los hijos también tienen que vivir situaciones difíciles y los acompañemos, y no queramos por una parte allanar ese camino o por otra parte meterlos en una burbuja. El error. De eso no se trata. Y la otra, estar censurando sus errores, más bien acompañarlos a capitalizar los errores para que ellos desde ahí aprendan y la próxima vez lo hagan mejor. Es entender la vida como un proceso de mejoramiento, y que va del sufrimiento a la realización y a una plenitud mayor. Y sintamos que es posible vivir la vida bueno, no acostumbrarnos a vivir maluco. Claro que sí, Olga, muchas gracias. María, retomemos un poco ese momento en el que tu vida da un giro. Lo mencionaste rápidamente, el huracán. ¿Por qué? Cuéntanos un poco sobre ese momento, cómo lo viviste y cómo tu mente, tu ser en general hace un clic y quiere hacer un cambio. Bueno, yo me di cuenta que a través del pensamiento yo generaba unos actos y yo era responsable de esos actos que generaba. Entonces, el pensar positivo, ¿cierto? El pensar que todo es posible, salir de la imposibilidad de los hechos, hizo que yo fuera escalando en mi vida y fuera ganando territorio en conocimiento y en control de mí misma. O sea, yo era el capitán de mi barco, yo era el responsable de los actos que sucedían de acuerdo a lo que yo pensaba, decía, porque la palabra es importantísima. A veces la gente piensa que solamente es el pensamiento el que genera los actos. También cuando tú hablas, tú estás haciendo que tus actos sean más sublimes o menos apropiados. Entonces también tomé unos cursos de neurolingüística y aprendí que había palabras que uno no debería utilizar porque eso te frenaba. O sea, es no permitir que en la vida de uno haya un freno, no atarse a los hechos del pasado, considerar que esos hechos que uno vivió fueron lo que le dieron la oportunidad de crecer y que uno tiene que seguir adelante porque si no, ese freno no te va a dejar ser exitoso. Entonces, bueno, a mis hijos les inculqué todo eso. Ellos también asistieron al método Silva durante muchos años y pienso que cada uno fue saliendo en su camino, igualmente yo, y ahora me encontré pues con la meditación, que para mí ha sido una herramienta fundamental porque es la que me permite conocerme y establecer un contacto con mis seres superiores, porque todos tenemos ángeles, arcángeles, seres de luz que nos quieren dar una información y que si nosotros estamos en el bullicio no la vamos a escuchar. En cambio, cuando estamos en la meditación y estamos en una interiorización, ellos se van a comunicar con nosotros, nos van a permitir ideas a través de la intuición
vamos a recibir como esos mensajes, esas señales de que hablaba Olga, y vamos a saber interpretar que la vida nos da señales para llamarnos la atención, que si tenemos un accidente, pensar qué en mi comportamiento ocasionó que este accidente hubiera ocurrido. Entonces tú te pones a pensar y ahí mismo dices, claro, yo estaba ahora alegando, discutiendo, criticando, y posteriormente me pasó esto. Dentro de esta parte importante que los tres mencionaron en su testimonio en la parte final, ha sido bien importante esa conexión de la que hablan sobre conectarse con el ser superior, con ese ser que te da las señales más importantes en tu vida. Vamos a pasar precisamente a unos daticos que nos ponen en conexión y que quedan ahí para ustedes. Para esta semana te recomendamos leer el documento El valor del autocuidado como un estilo de vida saludable. Lo encuentras en la página de la Universidad Pedagógica Nacional, www.pedagogica.edu.co. Este documento presenta el desarrollo de un proyecto educativo que pretende implementar el valor del autocuidado como un hábito que brinda bienestar y estabilidad tanto física como mental. Si quieres más información, en la Biblioteca de la Universidad de Antioquia puedes encontrar el libro Actitudes positivas para el autocuidado de la salud, escrito por Gloria Morgan Torres y Claudia Gómez. Allí se exponen diferentes visiones del autocuidado, como motor y estrategia a seguir en materia de prevención y mantenimiento de la salud. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. No queremos dejar en punta, Raquel, esa historia que querías contarnos. Yo la quiero contar en un segundito porque puede formar parte de las conclusiones. Raquel nos cuenta que una vez estando en un pueblo, un amiguito de 9 años que le hacía unos trabajos en la casa, unos dibujos, Raquel se acercó a este niño de 9 años, lo abrazó y le dijo, te amo. La respuesta de este niño fue, nadie me había dicho nunca, te amo. Y creo que esa es también una de las partes, si no la más también, espiritualidad, amor en el autocuidado y en la protección de nuestros hijos. Te dejo, Olga, con la conclusión. Y muy especialmente esto, ten la certeza de que tú eres el responsable de tu propia vida, de que no hay nadie más importante que tú en tu propia vida, y que si tú te haces cargo de todo lo que pasa, incluso de lo que pasó atrás en tu vida, tú tienes la capacidad de cambiarlo adelante. Porque el estar esperando de otros, el estar culpando, criticando y reclamando a otros, no te permite hacerte cargo. El punto de partida es ser responsable de tu vida porque eres el más importante de todos. Y con toda certeza se puede vivir mejor, se puede vivir una vida feliz y no tenemos que andar de tumbo en tumbo y de sufrimiento en sufrimiento. Olga, esa alegría personal nos lleva a darle alegría a los que tenemos al lado, a darle abrazos a nuestros niños y a darle amor a los que tenemos al lado. A todos. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos. Pedro, gracias. Raquel y María también, muchísimas gracias. El resultado de la encuesta, 32% piensan que se está olvidando comer de manera sana y balanceada y el 68% hacer deporte o rutinas de ejercicio. La parte C, de usar el pensamiento y la palabra a nuestro favor, parece que nuestros televidentes piensan que la están revisando, al igual que tener adecuados hábitos de higiene. Aquí queda nuestro programa, pero como siempre estamos con ustedes en las tardes acompañándolos en este espacio de familia, de educación para la sexualidad, para las relaciones sociales y para que hagamos de este mundo un lugar mejor. Los acompañamos entonces nuevamente mañana a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal.